Yo, no Kurumi, no me caracterizo precisamente por ser alguien muy sociable. Y es por ese mismo motivo que tras haber subido más de 15 videos a mi canal durante todo un año, tan solo tengo una sola colaboración con otro creador. Y sí, me refiero a ese video de haciendo Slenderman en RTX, para el cual me alié con Paulo Dibuja y Jasperdev. Y que por cierto, ya tiene más de 10 meses de haberse publicado. What the fuck. Pero bueno, la cuestión es que para esta ocasión decidí que era hora de volver a socializar y volver a hacer un video con otro creador. Chicos, les presento a Samia, una youtuber de Estados Unidos enfocada en el game dev y a la cual le decidí retar a un desafío, en la cual ambos vamos a desarrollar un juego, pero lo divertido empieza aquí, ya que para añadirle más dificultad al reto, vamos a elegir aleatoriamente 3 restricciones, las cuales van a entorpecer nuestro trabajo, que por mencionar algunas, tenemos cosas como sin assets, sin copiar código, bajos DPI, etc. Al menos 3 de las 10 restricciones que tenemos en la pool nos van a tocar, y tendremos que aplicarlas durante el desarrollo. Pero como si no fuera suficiente, además también elegiremos aleatoriamente el género del juego, pudiendo ser shooter, plataformas, bullet hell, etc. Pero bueno, ya habiendo explicado la temática del video, pasemos a la selección de restricciones. Bueno chicos, acá tenemos la primera ruleta, la cual va a arrojar 3 restricciones, las cuales deberemos aplicar en nuestro trabajo. Así que vamos a tirar la primera ruleta. So let's spin. No. Ok, tocaron bajos DPI. Eso significa que nos va a costar muchísimo mover el mouse por la pantalla. Ahora vamos por la segunda tirada. Fuck. No. Eso significa que no podemos usar assets, ya sean de la tienda o de internet, lo que significa que deberemos hacer todo por nuestra cuenta. Vamos por la última tirada. La concha de tu madre. Ok chicos, sin acceso a internet. Eso significa que no podemos ingresar a internet de ninguna manera, con lo cual tenemos que hacer todo por nuestra cuenta. Entonces tenemos sin acceso a internet, bajos DPI y sin assets. Así que teniendo eso, vamos a pasar al tema del juego. Ok chicos, tocó en primera persona, así que la tenemos relativamente fácil, ya que podemos usar simplemente una plantilla. Y con eso sería todo, así que ahora vamos a pasar al desarrollo. Así que Samia, nos vemos dentro de unas horas, ¿ok? Yo voy a ganar este desafío. Lo primero que hice fue crear el proyecto en Unreal Engine 5, y como recordarán, debemos hacer un juego en primera persona. Así que para eso seleccioné dicha plantilla, ya que nos ahorraría tener que crear el controlador del jugador. Activamos el RTX, muy importante, y le damos a crear. Una vez con el proyecto abierto, como podrán notar, ya tenemos a un controlador en primera persona. Podemos movernos por este entorno de pruebas e interactuar con el ambiente. Así que técnicamente ya cumplí con el reto de hacer un juego en primera persona, sin assets externos y sin internet. Fue fácil, ¿no? Recuerden tomar la chocolatada y nos vemos en la próxima. Nos vimos. Bueno, ahora en serio. ¡Estúpido! Obviamente vamos a hacer un juego más complejo que un simple Walk Simulator. Pero antes de que se me olvide, tenemos que bajarnos los DPI. Así que me fui al G-Hub y bajé los DPI hasta 250. Normalmente suelo usarlo en 1500. Así que consideré que este número estaba bien, ya que literalmente tenía que mover todo el maldito brazo por la mesa para tan siquiera mover un poco el cursor por la pantalla. Pero bueno, ahora había que hacer el juego. Y por suerte, la plantilla que seleccioné ya me incluía un buen número de cosas útiles, como materiales, sonidos, modelos 3D, etc. Así que ahora solo necesitábamos una buena idea para un juego. Pero claro, una de las condiciones era sin acceso a internet, con lo cual no podía ir a preguntarle a ChatGPT por ideas para el juego, lo que significa que me tocaría usar el cerebro, y eso es un problema. Pero bueno, recordé un juego llamado Neon White, el cual es un shooter de movimiento frenético, en el cual debemos saltar y subirnos a plataformas mientras disparamos a enemigos por el mapa. Así que se me ocurrió precisamente hacer eso. No demos más vueltas y pongámonos con eso. Lo primero era limpiar el escenario, así que borré todos los modelos que venían en el mapa, para luego poner una plataforma donde empezaríamos a jugar. Añadí algunos materiales y puse el spawn del jugador en el centro. Ahora con la plataforma lista, hice el primer nivel de nuestro juego, así que añadí 2 plataformas delante del spawn y una plataforma al final, que sería donde deberíamos llegar. Dichas plataformas estarán distanciadas por una determinada distancia, y probándolo podemos movernos bien entre las 2 primeras plataformas, pero no somos capaces de llegar a la meta, debido a que está muy lejos. Así que ahora tenía que implementar una mecánica de sprint, para hacer que cuando se presione la tecla Shift, la velocidad máxima del jugador subiría hasta el doble de lo normal. Y para mejorar el efecto, también dice que el FOV de la cámara se abra más, dando una mayor sensación de velocidad. Aunque bueno, esto tiene un problema, y es que aunque no estemos corriendo, el FOV de la cámara cambia siempre que apretemos el Shift, y tenemos que arreglar eso. Y la solución fue muy sencilla, ya que simplemente hice que el FOV subiera o bajara paulatinamente según la velocidad del jugador. Y como verán, se ve genial. Ya ahora con las mecánicas básicas teníamos que añadir un objetivo para el jugador, así que decidí crear un objeto que el jugador deberá conseguir en cada nivel para ganar. Y entonces recordé que uno de los modelos que incluye el motor con esta plantilla es una especie de estatua de vidrio con una forma peculiar y distintiva. Tomé este modelo y lo espejé verticalmente, para luego cambiar el material de
vidrio original por un material emisivo de color amarillo con parpadeo e hice que girara constantemente. Añadí este objeto a la plataforma final y con eso ya estábamos listos para el programa de gameplay. Añadí una pared al spawn del jugador a la cual le puse un shader de agua, el cual volví semi-transparente usando dithering. Dicha pared serviría para iniciar el juego cuando el jugador la atraviese, y para incentivar al jugador a atravesar el nivel rápidamente, añadí en la interfaz visual un contador de tiempo, el cual comenzaría a contar luego de que el jugador atraviese la pared inicial del spawn. Adicionalmente, hice que tras atravesarla, la misma se volvería de piedra, impidiendo al jugador regresar. Lo siguiente era hacer algo con el jugador cuando el mismo se caiga, ya que la dificultad del juego reside en caerse, y para eso añadí una trigger box gigante debajo del escenario, el cual al colisionar con el jugador lo regresaría al último spawn. Finalmente añadí una colisión al objeto final del nivel que al tocarlo movería al jugador al siguiente spawn. Aunque bueno, como de momento solo hay un nivel, esta función se buguea, así que era hora de crear un nuevo nivel. Es este nuevo escenario, el cual añade un poco más de verticalidad para que el jugador se vaya adaptando al movimiento. Y ya, eso es todo. Qué buena onda. Para el tercer nivel decidí introducir una nueva mecánica, así que diseñé esta especie de spinner con una barra roja emisiva en el centro, la cual giraba constantemente y que si el jugador la tocaba sería empujado lejos. Para esta mecánica me inspiré en las cuchillas giratorias de cuando pasamos por Ravenholm en Half-Life 2. La mecánica del cuarto nivel sería un jump pad, es decir, una plataforma en la cual podremos saltar y nos impulsa hacia arriba, similar a la Ultimate Octane en Apex Legends. Usando el jump pad subiríamos hasta esta zona elevada para continuar con el siguiente nivel. En el quinto nivel decidí combinar las últimas dos mecánicas diseñadas, es decir, el jump pad y el spinner. Y para eso hice que primero tendríamos que saltar usando el jump pad hacia una plataforma elevada y luego pasar por dos spinners sin ser tocado. De a poquito la dificultad va aumentando. Para el sexto nivel ya quería agregar una mecánica nueva, y fue entonces que recordé que en el proyecto Unreal ya incluía un ítem de un arma, el cual podía ser recogido y equipado. Pero claro, debíamos adaptar esta arma para usarla en mi juego, así que decidí cambiar la acción de disparar las bolitas amarillas para que ahora dispare un rayo láser. Ahora con el arma lista, debíamos crear un objetivo al cual dispararle. Así que para eso decidí crear un botón gigante de color amarillo, el cual deberíamos dispararle con nuestra arma, y al darle, el mismo cambiaría a color verde, aunque era un poquito difícil apuntarle, ya que no teníamos nada que nos indique en dónde estamos apuntando. Así que usando shaders hice un punto blanco, el cual coloqué en el centro de la interfaz visual, mejorando de esta forma el apuntado del arma. Ahora sí, hice que el sexto nivel sea simplemente recoger el arma y dispararle el botón amarillo para abrir una puerta, de esta forma introduciendo esta nueva mecánica al jugador. Para el séptimo nivel decidí combinar la mecánica del jump pad con el arma, y para eso coloqué un jump pad al inicio del nivel, con el cual deberíamos recoger un arma en el aire y disparar a un botón para abrir una puerta antes de aterrizar. Les dije que se pondría más difícil. Finalmente ya tocaba hacer el último nivel, y aquí decidí incluir todas las mecánicas desarrolladas hasta ahora, es decir, el spinner, el jump pad y el arma. Hice este nivel en el cual deberíamos pasar por un spinner para recoger el arma y luego regresar, utilizar un jump pad para saltar y disparar un botón, y así finalmente podremos superar el nivel final. ¿Eso significa que nuestro juego está terminado? Pues no, ya que aún quedan cosas por arreglar, y es que en algunas partes es posible saltarse los niveles o regresar de niveles anteriores haciendo saltos precisos. Así que para evitar esto, tomé la trigger box de reinicio que hicimos antes y coloqué muchas de estas por todo el mapa, cerrando así los niveles y evitando que el jugador pueda salirse de la ruta establecida. Ya por último, hice la plataforma final a donde el jugador sería enviado tras superar todos los niveles. Aquí hice que se mostrara una tabla de puntajes donde se compararían los tiempos del jugador con los del Noah Kurumi, o sea yo. Qué agradable sujeto. Y ahora sí, el juego estaba terminado, y sin usar assets externos, sin acceso a internet y con 250 de DPI. Por Dios, qué pesadilla. Pero bueno, lo peor ya pasó. Si quieren ver cómo Zambian hizo su juego, además de ver cómo intenta pasarse mi juego y superar mi puntuación, vayan a ver su video y suscríbanse a su canal. Pero en fin, recuerden suscribirse ya que nos falta poco para llegar a los 100.000 suscriptores. También recuerden pasarse por mi canal secundario, unirse al Discord del canal y seguirme en Twitter e Instagram. Dale, no seas gil. No se olviden tomar la chocolatada y nos vemos en la próxima. Nos vimos.